Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a la cara B de Meijo Ferroviario. Un espacio para las rarezas, las anécdotas y curiosidades. Episodio 1. Bienvenidos todos a esta nueva serie de Meijo Ferroviario, donde hoy empezamos el primer capítulo del lado raro, extraño, de la Renfe y de los ferrocarriles españoles. La peculiar historia del ferrocarril español ha hecho que se vean muchas cosas extrañas, anecdóticas y también chapuceras, cómo no. ¡Vamos, que nos vamos! Y empezamos el reportaje y la serie con un mini bloque dedicado a la cara B de las locomotoras Alco en España, que la tuvieron. Aquí vemos a la primera locomotora de Renfe 1600 que se denominó DL500. Fue la decoración que vino directamente de fábrica de los Estados Unidos. Cuando llegó a España, hizo una serie de pruebas hacia más o menos el año 1954, la fecha de la foto. Esta locomotora no solamente era rara por su decoración original, también porque fue la única locomotora 1600 de Alco que llevaba una sola cabina. En la zona del culo de la locomotora, como lo llamaban los ferroviarios, no había cabina auxiliar, en comparación con el resto de unidades. Y nos vamos a la serie 318, la que fue la serie 1800, que también tuvo una versión extraña y que, al igual que la versión DL500, duró relativamente poco. Imagen tomada en Villaverde Bajo a principios de los años 90. En esa época hubo en Renfe un proyecto llamado Rama, que consistía en pintar con esta decoración los modelos más antiguos de Renfe para venderlos a terceros, para darles un buen envoltorio antes de ser vendidos a otros propietarios. Pero finalmente el proyecto Rama no tuvo demasiado éxito. Aunque muchas Alco se vendieron a terceros, a empresas constructoras, incluso al extranjero, el proyecto Rama no tuvo el éxito esperado. Apenas circularon con estos colores, duraron muy poco tiempo. También las locomotoras de la serie 321 tuvieron esta decoración, que al igual que las anteriores locomotoras, pues la verdad es que circularon relativamente poco con estos colores. Fue un color que Renfe pintó a estas locomotoras como una especie de exhibición para vender material. Al igual que la imagen de la locomotora 318, esta imagen también se tomó en Villaverde Bajo, que era el lugar donde estaban expuestas las locomotoras del proyecto Rama. Locomotora 321-050 de Renfe. En la primera mitad de la década de los 90 hubo unos desguaces masivos y una enajenación sin precedentes del material motor y también del territorio de las antiguas estaciones de Renfe. Y después de la cara B de Alco, nos vamos a la cara B, al lado menos conocido de los coches de viajeros. A principios de los años 90, Renfe quería cambiar la decoración del parque de viajeros y también afectaba el material convencional. Renfe no se decidía por ninguna decoración. Por ello mandó a los talleres pintar coches de viajeros con diferentes decoraciones para ver cuál era la más óptima. Aquí vemos al coche de viajeros 7139 de Renfe, un coche camas de gran confort cuya esta unidad se pintó de esta decoración para ver cómo le quedaba. Antes de la fundación de la unidad de negocio de largo recorrido, Renfe planteó denominar Intercity a los trenes de material convencional nocturnos,
y también diurnos. Pero finalmente no fue así. Se desechó el nombre comercial de Intercity, también esta decoración alternativa, y Renfe apostó por la decoración y por el modelo de negocio de la unidad de largo recorrido. Aquí podemos ver al coche Literas 11.653 de Renfe. Al igual que el resto de los coches de viajeros que se utilizaron como pruebas, en cada lado, tanto en el lado pasillo como en el lado departamento, había decoraciones diferentes. Pues queda abierto el debate en la comunidad trenera de YouTube. ¿Eran mejores estos colores o fueron mejores los que luego tuvo largo recorrido y grandes líneas? Ahí queda el debate abierto. También recibió decoración alternativa, diferente en ambos lados del coche, el 7136 también de camas. Aquí vemos cuál era el aspecto que tenía. Un aspecto bastante colorido, más llamativo que el que luego tuvo largo recorrido. La marca Intercity era una marca internacional que utilizaban muchos ferrocarriles de diversos países europeos. Se puede decir que Intercity era un tipo de tren estándar europeo que tenía distancias no superiores a los 500-700 kilómetros aproximadamente y que solo paraba en ciudades de más de 100.000 habitantes. Una marca que Renfe conserva en algunos pocos trenes de la serie 121 actualmente, pero que también utilizó para los servicios diurnos entre Madrid y Valencia. También había un proyecto llamado Intercity 2000 que consistía en poner trenes intercities autopropulsados que unieran Madrid y los destinos costeros más importantes. Pero con la llegada de la alta velocidad, aquel proyecto se enterró. Otro coche Intercity, el 10.217, Literas, con esta llamativa decoración, por un lado y por el otro. También a veces, en otras pruebas de pintura, medio coche iba pintado de una decoración y medio de otra. Pero aquí se optó por pintar un lado de una manera y otro lado de otra. Como podemos ver, era un color bastante llamativo. Fueron muy pocos los coches pintados con estos colores, pero al menos sí que entraron en servicio. De hecho, muchos aficionados en su época pudieron fotografiarlos en las composiciones nocturnas de viajeros. Y un bloque dedicado a la cara B de las unidades eléctricas, aquellas unidades que tuvieron decoraciones extrañas o pintorescas. Unidad eléctrica 439-028 de Renfe, fotografiada en Valladolid nada más salir de sus talleres el 9 de noviembre de 1984. Fue la única unidad 439 que recibió estos colores, unos colores que fueron de prueba y que no duraron demasiado tiempo. Renfe intentó en la década de los 80 unificar la decoración en todo el parque motor, pero finalmente no se consiguió. Gracias a ello pudimos disfrutar los aficionados en la década de los 70 y 80 de una de las épocas más coloridas y más ilusionantes que ha tenido la historia de Renfe. En la década de los 90, Renfe, como si le sobrara el material, se dedicó a desguazar, pero también a vender a terceros su material. Aquí vemos una unidad 440-050 de Renfe, que luego fue la M101 de Meteotren Chile. Imagen de un viaje de pruebas en Medina del Campo en enero de 1997. Hoy en día siguen siendo muy habituales los viajes de prueba por Medina del Campo, ya que mucho material sale del TCR de Valladolid y suele ir mucho por este tramo entre Ávila y Valladolid, pasando por Medina del Campo. La cara B de Meijo Ferroviario también tratará sobre las chapuzas Made in Renfe, que algunas de ellas han pasado a la historia
y perduran en la memoria colectiva. ¿Cómo es posible que Renfe, que se convirtió prácticamente en una empresa de servicios mínimos a principios de los 90 y que muchas veces por falta de material tuvo que suprimir servicios, cómo es posible que vendiera tan alegremente este tipo de material al extranjero o a operadores privados? En fin. Otra unidad, 439, la 006, recibió en la década de los 80 este color crema, rojo burdeos, que era bastante peculiar. Dicen las malas lenguas, no sé si será cierto, que hubo un presidente en la Asociación de Bilbao que tenía ciertos caprichos y este era uno de ellos. Pero en fin, no me quiero meter con las asociaciones porque yo desde aquí apoyo a todas las asociaciones de amigos del ferrocarril para apoyar el tren español. Y no podía faltar uno de los vehículos más raros que ha tenido la tracción eléctrica española. Unidad 445 de Renfe, en Madrid-Fuencarral, en el año 1987. Un tren formado por dos coches motores que fue experimental y que estuvo haciendo pruebas y que yo sepa nunca realizó ningún viaje comercial con viajeros. Una unidad que se llamaba CEDETI, al igual que un programa del gobierno español para la innovación tecnológica. Pero por lo visto este tren duró 2 telediarios, no dio demasiados buenos resultados y pocos años después acabó desguazado. Algunos dicen, y es posible, que este tren de prueba fue el inicio de las unidades de cercanías que empezaron a funcionar a principios de los años 90. A principios de los años 90, Renfe decide uniformizar la decoración en la tracción. Lo que no consiguió en los años 80, afortunadamente, lo consiguió desgraciadamente en la década de los 90. Y además es curioso porque hubo locomotoras y unidades de tren que recibieron la nueva decoración, pero circularon poco tiempo con ella. Aquí vemos a la unidad 435-010 de Renfe en Orense, en el año 1992. Algunas unidades suizas fueron reformadas y modernizadas, pero el invento no salió demasiado bien. Y esta unidad que vemos, con color de regionales, duró relativamente poco. Hubo un intento de Renfe no solamente de modernizar las antiguas unidades eléctricas, también se intentó alargar la vida a las locomotoras Alco y a las locomotoras eléctricas inglesas y panchorgas de la serie 277 y 278, y también las francesas, pero Renfe optó, poco tiempo después, hacia el año 93-94, pasarlas a todas por el soplete. En fin. Y nos vamos a la base de Meijo Ferroviario, a la todavía base de Meijo Ferroviario que es Salamanca. Un rinconcito para la información local. En los años 90 o años 2000, no me acuerdo exactamente, porque no está fechada esta fotografía, pasaron por Salamanca, en trenes de mercancías, estos vehículos de 2 pisos con destino a los trenes de cercanías de Portugal. Y además eran composiciones normalmente mixtas que llevaban estos coches y también vagones de mercancías rumbo a la frontera portuguesa. También a lo largo de los años se han visto material nuevo de la industria española que iba hacia Portugal. En la cara P de Meijo Ferroviario también tienen cabida las singularidades ferroviarias como esta que vemos en esta fotografía. Automotor 9091 de Renfe, fotografiado en Sevilla en el año 1955. Este tren fue el único automotor de vapor que existió en los ferrocarriles españoles. Se le apodaba el Piojo Verde por su decoración, no tanto la original, que es la que vemos aquí en esta imagen, sino la decoración que luego le puso Renfe en sus primeros años. Actualmente, este automotor único y singular está preservado en la Asociación Penteña de Amigos del Ferrocarril. En otros países europeos hubo más automotores de vapor y también locomotoras que se denominaban de caldera vertical, pero no fueron demasiado numerosos.
y la cara B de los automotores diésel de Renfe. Ferrobús de la serie 591 de Renfe Regionales en Salamanca en 1992. Vamos con un apartado de chapuzas Made in Renfe o Made in Renfe, como se quiera decir. A finales de los años 80, Renfe decide dar de baja a todos los ferrobuses. Unos trenes que estaban ya muy viejos, tenían muchas averías y tenían fallos de todo tipo. Pero al dar de baja los ferrobuses, muchas zonas de España se quedaron sin servicios regionales. También, a finales de los 80, los trenes ómnibus quedaron suprimidos y se dio de baja los centenares de coches de la serie 5000. Y había muy pocos camellos de la serie 592. Por lo tanto, Renfe tuvo que recuperar el ferrobús que hemos visto en la anterior imagen de un chatarrero, remodelarlo un poco, pintarlo con otra decoración y para que hiciera servicios entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Un tren que fue horrible, que tenía averías, incluso incendios. Y cuando este ferrobús desapareció, Salamanca y la frontera portuguesa no volvieron a tener trenes desde entonces. Las chapuzas de Renfe, que son legendarias e inolvidables muchas de ellas. Y nos vamos a un taller, nos vamos a Orense en los años 90, donde podemos ver a un camello de la serie 593 con el color de imprimación, la capa protectora para que luego pegue la pintura perfectamente. En los años 90 es cierto que la serie 593 y 592 dieron un buen servicio a los trenes regionales, pero Renfe estaba bajo mínimos en automotores diésel. Y damos un salto al 23 de junio del año 2019. Nos vamos al Ferrol, donde podemos ver dos automotores, el 2720 y el 2908 de Renfe, que Renfe había absorbido FEBE poco tiempo antes. Y aquí podemos ver dos de las decoraciones que tuvieron estos automotores. A la izquierda el color normalizado, por decirlo de alguna forma, que puso Renfe a la antigua FEBE, y luego también unos colores a mano derecha para un tren de tipo turístico. Chapuzas Made in Renfe. Ese día que estuve en la zona de Ferrol, en la provincia de La Coruña, iba a coger un tren. Y digo que iba porque fue suprimido uno que iba por la línea de Ferrol a Gijón y me tuvieron que llevar en un taxi a mi destino. En fin, ¿qué cosas? También recibieron una decoración especial los simpáticos trenes Tamagotchi de la serie 596. Aquí vemos un tren turístico en Ponferrada y al Tamagotchi 596-018. Una bonita decoración que se podía extender al resto de los automotores de Renfe, que tienen ese color blanquecino, triste y muchas veces sucio e incomprensible para la mayoría de los aficionados. Esperemos que Renfe, después que han pasado ya 20 años con la desastrosa decoración Pantone, esperemos que se decida por un cambio de imagen que sea radical y que sea a mejor, como está pasando en otros ferrocarriles europeos y también en muchos operadores privados que apuestan por el color, el calor también y por más imaginación. Algunas unidades TER de la serie 597 recibieron algunas decoraciones alternativas. Aquí vemos al TER 597-052 de Renfe con una librea experimental fotografiado en Zaragoza. Esta unidad no duró demasiado tiempo. De hecho, pocos años después se la pudo ver a este TER apartado, roto y en muy mal estado antes de su desguace. Además que Renfe ya había decidido en ese año, más o menos finales de los 80, el dar de baja por completo a los TER de la serie 597. Solo unos pocos sobrevivirían y durante poco tiempo en la unidad de negocio de regionales. Los TER también tuvieron una pintura de prueba similar al color estrella, que quizás podamos ver en nuevos episodios.
Si bien es cierto que las chapuzas Made in Renfe se podrían hacer unas obras completas con dichas chapuzas, también es cierto que Renfe, en otros tiempos, cuando escaseaban los medios, había buena mano de obra y había mucha imaginación a la hora de aprovechar los recursos. Aquí vemos a una dresina que posiblemente sea un vehículo de carretera transformado en Ciudad Real, en septiembre de 1956. La historia de Renfe no solamente era de chapuzas, también hubo grandes profesionales que fueron muy imaginativos y con unos recursos procedentes del Estado que eran muy limitados. La Renfe desde los años 40 a los años 60, el trabajo de reconstrucción y de organización y de integración de las antiguas compañías fue un trabajo excepcional y que era muy complicado de hacer. Y nos vamos a la época contemporánea, que también tiene su cara B. Aquí vemos la locomotora 333-309 de Transfesa con una de las locomotoras Rosco de Renfe, aquellas locomotoras en color gris que Renfe alquilaba a los operadores privados. Algunas locomotoras de Transfesa llevaban el logo de la empresa tatuado en el testero y en los laterales. A fecha de hoy, en el año 2025, Renfe tiene prácticamente la mayoría de sus locomotoras de mercancías en alquiler, en cesión o en venta. Ya queda muy poco de Renfe Mercancías. Esta locomotora estaba dando tracción en la fotografía al tren varillero Vilarformoso-Vallecas Industrial, saliendo de Salamanca. Una de las versiones menos conocidas de la serie 319 de Renfe era esta, la de mantenimiento de infraestructura de Renfe, fotografía de julio del año 2005. La locomotora 319-339, la subserie 300 que se dedicó durante bastante tiempo a trenes de viajeros, aunque no dieron los resultados esperados. Poco tiempo después, esta locomotora y algunas más de la serie 319 recibieron la decoración de Adif en verde y blanco, ya que todo el parque de mantenimiento de infraestructura de Renfe pasó al administrador de infraestructuras ferroviarias a partir del año 2005, que fue cuando se separó la gestión de la infraestructura de la gestión de los trenes. Y para finalizar, el primer episodio de la cara B de Meijo Ferroviario, nos vamos con otra singularidad doble. Locomotora 306-001 de Renfe, la única locomotora que existió de esta serie, apodada la Thatcher, una locomotora que durante bastante tiempo además circuló con color de imprimación, ni siquiera había recibido unos colores definitivos. Imagen de finales de los años 60, principios de los 70. Aunque esta locomotora era de maniobras, durante bastante tiempo realizó viajes de prueba bastante largos y sin una decoración específica. Luego ya recibió el color verde y amarillo de Renfe. Y hasta aquí el primer episodio de la cara B de Meijo Ferroviario. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.